Keselovich. Sí, te acordamos y le aprecio mucho, doctor, que haya sido tan gentil. Por la invitación. Porque cuando estamos hablando del tema de salud, el doctor Keselovich es el coordinador de los foros por la transformación de salud de proyecto de Claudia Sheinbaum. Porque cuando hablamos de salud, nos toca a todos y es inagotable, ¿no? El tema. Así es. La salud es probablemente el factor de mayor equidad que uno puede encontrar y afecta a todos, desde recién nacido, niño, adolescente, adulto. Si no tenemos buena salud, no podemos desempeñar el resto de las actividades. Y en la pandemia de COVID-19 nos dimos cuenta del valor de la salud. No importa la religión, la clase social, el recurso económico, a todos nos afectaba igual. Sí. Y estamos hablando de 800,000 muertos, doctor, que es... Sí. Pues digo, en la revolución cuentan, sí, que murió 1 millón de mexicanos, pero aquí fueron 800,000 muertos por un problema, no por una guerra interna, no, por un problema de salud. Es que las pandemias son impredecibles. Yo comentaba que en los 1500 desapareció el 80% de la población mexicana por una pandemia. ¿Cuándo, doctor? En los 1500. Desapareció 80% de la población mexicana. O sea, las pandemias son impredecibles. Recuerde cuánta gente falleció en Europa, millones de gentes con la peste. Sí. O cuántos con la pandemia de la gripe de España, que la mal llamada gripe española, la mal llamada. Entonces, si las pandemias son un fenómeno que ocurre por un periodo de tiempo, en este caso fueron 3 años, pero de un gran impacto sobre la población. Y además impacto incluso mental, porque todos, yo estoy seguro que todos vivimos con incertidumbre, con miedo, con algún familiar o algún amigo que se contagió y falleció. Muy difícil las pandemias. Sí, fíjese, doctor, que yo creo que eso nos colocó todos en una realidad que solo nos la ponen los grandes desastres naturales, por ejemplo, los temblores, ¿sí? Exacto. O el Otis en Acapulco, a la gente de Acapulco. Que eso nos da pues, nuestra verdadera dimensión, pues somos así, ¿no? Sí, somos... Si se afecta la salud, es terrible. Y bueno, hay que ver en la historia cómo se exterminaron poblaciones y animales en general y preguntarse por qué ocurrieron. Y ocurrieron por grandes desastres en la naturaleza. Y ahora que tenemos el cambio climático, pues afecta mucho, lo estamos viviendo ahorita otra vez. Y no hemos visto nada de lo que vamos a ver del cambio climático, doctor. Exacto. No hemos visto nada, pero hace un momento le presentaba al doctor Keselovich estos datos de la vacunación, ¿sí? Dice, en menores de 5 años, según los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, la ENSANUD, sí, en 2022, las coberturas de vacunación en niños menores de 5 años en México fueron las siguientes. De BCG, que es la... Para prevenir la tuberculosis. Perdón, sí. 78%. Hepatitis B, 65%. Pentavalente o hexavalente, 69%. Neumocócica, 88%. Antirotavirus, 81%. Triple viral, 61%. Y decía, esquema completo de vacunación, 42.6%, ¿sí? En el primer año y 26.6% en el segundo año. Por lo tanto, dice, las coberturas de vacunación en niños menores de 5 años en México se encuentran por debajo del nivel óptimo del 95%, según los datos más recientes de esta Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. Así es, la doctora Sheinbaum en su plan
ha prometido volver a alcanzar el 95% de la vacunación, y no nada más de la vacunación infantil, de la vacunación a lo largo del ciclo de la vida, porque estábamos muy acostumbrados a nada más vacunar a los niños. Sí. Pero ahora sabemos que es importante vacunar a los adolescentes contra el virus del papiloma, a los adultos mayores, por ejemplo, contra el herpes. Todo un esquema de vacunación que hay que completar. Esas cifras que usted menciona, pues sí, son cifras reales y hay que analizar qué fue lo que sucedió. Sucedió y tuvo que ver la pandemia también, porque se interrumpieron muchos de los programas de vacunación, la Semana Nacional de Vacunación, etcétera. Por otra parte, hubo escasez de vacunas también. Entonces, yo creo que el impacto de la pandemia de COVID-19, la historia nos va a ir enseñando cómo afectó de muchas maneras a la salud. Una de ellas tiene que ver con la vacunación, porque todos coincidimos que la mejor medida preventiva es la vacunación. Si ahora la población vive 70 y tantos años de sobrevida, tiene que ver con la vacunación como una parte muy importante, porque a principios en los 1950 anterior, la sobrevida era mucho menor. Sí, claro. Y ahora la gente sobrevive, y sobrevive gracias a las vacunas. No podemos dejar de alcanzar la meta del 95% de la población vacunada en su ciclo de vida. Me decía el doctor Héctor Jaime, que es del equipo de Xochitl Gálvez y diputado del PAN, que hubo un subejercicio brutal en los presupuestos de compra de vacunas. Sí, pero por factores que hay que tratar de entender, que fueron con escasez que hubo también de vacunas a nivel mundial. Ahí el punto muy importante que tiene la doctora Sheinbaum es que además de alcanzar la vacunación, volvamos a desarrollar vacunas en México. En la época del doctor Kumate, sí, México producía todas las vacunas. ¿Y qué pasó? Pues se pensó que era más barato comprarlas que producirlas. Y ese nos enseña el problema de no tener la infraestructura para producir las vacunas ante una pandemia, o también de poder avanzar en las nuevas terapias. Ahora el cáncer, por ejemplo, se trata con inmunoterapia o con terapia celular, pero necesitamos tener la infraestructura parecida a la de las vacunas para poder entrar en la producción de eso. Entonces, una estrategia es volver a producir vacunas en México y además poder avanzar en industria de biosimilares, que se van perdiendo las patentes. Los medicamentos genéricos que tenemos en la actualidad han sido de gran ayuda y necesitamos tener biosimilares y tenemos que tener infraestructura para poderlos desarrollar. ¿Y la infraestructura que había, qué le pasó? Pues se fue perdiendo, hace décadas se fue perdiendo, se dejaron de tener los estándares de seguridad, el equipo, etcétera. Por eso cuando vemos estas cifras hay que preguntarnos qué viene atrás, de dónde vienen esas cifras. Y vienen de haber dejado de producir vacunas en México. Bueno, incluso las exportábamos vacunas. Y aquí ya vio el fracaso que fue La Patria, que iba a estar para 21, para 22, para 23, estamos a 24, estamos a 4 meses y 2 días de que acabe este gobierno, y de La Patria ni sus luces. Por eso el mensaje es volver a desarrollar capacidad de producción, tener una política farmacéutica del país que permita desarrollar productos aquí en México. ¿Y lo van a hacer, doctor? Sí, lo van a hacer. Está ya dentro de una de las propuestas de la doctora Sheinbaum. ¿Y hay con qué? Y ya está visto lo del presupuesto también. Porque eso, digo, se puede hacer todo, pero en el papel, solo cuando llega el presupuesto es cuando es posible llevarlo a la realidad. Pero para la producción de vacunas se requiere personal capacitado
y México tiene personal académico capacitado, tiene una política farmacéutica, laboratorios farmacéuticos mexicanos y del exterior dispuestos a coadyuvar en el desarrollo de la producción de vacunas. Entonces, sí existe, es nada más el deseo firme de decir, por aquí voy a una política nacional farmacéutica. Hemos sido exitosos en lo que tiene que ver con coches, con industria aeronáutica, sí. Y lo que pretende la doctora Sheinbaum es que seamos exitosos en una política de desarrollo farmacéutico nacional. Que se perdió. Sí. Mire, le voy a dar estos datos también, doctor, porque había un presupuesto de gastos catastróficos, sí. Que me parece a mí, en su momento yo siempre lo sostuve, que pocos nombres retrataban lo que representa para millones de familias una enfermedad. Una catástrofe, doctor. Sí. A vender cosas, a pedir prestado, a hipotecar, a perder la casa, el coche. Y miren, en 2020 había un fondo de gastos catastróficos, 105,000 millones de pesos, de los que se utilizaron 56,000. En 2021 subieron a 199,000, ¿sí? Y se usaron 7,824. Después fueron bajando hasta llegar a este año a 33,616. Existe la posibilidad de ganar la presidencia el domingo Claudio Sheinbaum, recuperen, por ejemplo, estos fondos, este particular de gastos catastróficos. Bueno, depende de cómo lo enfoque. El fondo de gastos catastróficos fue un fondo para atender enfermedades, como usted le llama, catastróficos en la parte terminal. Le decía yo la semana pasada que el plan de la doctora Sheinbaum pretende enfocarse en que no lleguemos a tantos gastos catastróficos. El segundo es que fue un programa que no desarrolló infraestructura, sino que nada más gastó en la atención. Tercero, fue un programa que no tuvo fiscalización. Los recursos se usaban para muchas cosas a discreción. Entonces, fue un buen intento, yo no tengo dudas de que fue un buen intento, pero no resuelve el problema de base. No resuelve definitivamente el tener un sistema de salud público consolidado, fuerte, con atención. No se crearon infraestructura, dependía mucho también de un componente privado, sí. Etcétera. Entonces, yo creo que todas las iniciativas han sido válidas, pero a la vez han tenido problemas en desarrollarse. Creo que la posibilidad de usar el IMSS Bienestar que viene ahora es una posibilidad seria, porque el seguro social es algo muy importante en el país. Y al mismo tiempo, pensar en cómo prevenir. Le decía yo la vez pasada que seguimos teniendo curvas en ascenso de diabetes, curvas en ascenso de cáncer, muchas cosas en ascenso. O sea, cuando uno nomás piensa en dinero, no es suficiente. Tiene que tener una estrategia de cómo hacerlo. Sí, yo parto de eso mismo. Entonces, que dice usted. Yo no le puedo decir si se va a recuperar o no. Lo que sí siento es que se va a invertir de una manera más efectiva. Sí, ahora, doctor, sí, qué bueno que van a atacar la prevención, pero mientras avanzan en la prevención o inician lo de la prevención, pues hay que ir atendiendo a todos los mayores. Por eso le digo... Porque es así. Es muy grande. Por eso es que ahora viene lo del IMSS Bienestar. La diferencia en lo que venía, por ejemplo, con INSABI y que ahora viene con IMSS Bienestar, es que el IMSS Bienestar sí tiene infraestructura, incorpora un número importante de hospitales, incorpora un número importante de personal para atenderlo. Y no se va a descuidar la atención de las enfermedades catastróficas. De esas enfermedades se van a seguir atendiendo, pero con un enfoque distinto de dónde llega el presupuesto y con algo que es muy importante y la gente agradece, que es el servicio de gratuidad.
Bueno. La gente más humilde de veras agradece el servicio de gratuidad. Gran parte por el que no se ha logrado controlar esas enfermedades es por el apego al tratamiento de la población. ¿Cómo? Sí, si usted tiene ahora hipertensión arterial o tiene diabetes, tiene que tomar una medicina prácticamente por el resto de para su vida. siempre. Y tiene que, si ese medicamento es gratuito, es mucho más fácil el apego al tratamiento. Ah, no, sí, si yo le cuento lo que cuesta una de las medicinas que yo tomo, Sí. digo, Le cuesta trabajo el apego al tratamiento. digo, ¿qué hace la gente Exacto, que no puede pagar esto? claro. Entonces, el concepto de gratuidad es un concepto muy apreciado por la población, pero hay que hacer la infraestructura suficiente para atender a toda la población. Claro, además es que lo gratuito, que además tiene que ser una obligación del Estado, en este Exacto. caso del Estado mexicano, no puede ir peleado con la calidad. No, no nomás no puede, debe de ir asociado a calidad, Exacto. eficiencia y seguridad. Muy bien. A ver, doctor, pues ya el domingo, ¿no? El domingo es la elección, sí. ¿Y luego qué? Pues luego habrá que ver que todas estas propuestas que se han hecho en los diálogos para la transformación se puedan implementar En un plan de gobierno. en un plan de gobierno, y eso le tocará a la doctora, pero lo que ella sí quiere, y vuelvo a insistir, es que no importa si uno hace una, dos o tres cosas, que sean con gran calidad y sobre todo que tengan sostenibilidad. Porque aquello que no alcanza sostenibilidad, pues no, se pierde, No existe, se sí. pierde en el tiempo. Sí, En fin. sí. Bueno, querido doctor Kersenovich, me da tanto gusto verlo así profesionalmente, pero digo, usted en lo suyo, yo en lo mío, y Exacto. no verlo en el consultorio, Exacto. que me da una gran alegría. Muy bien. ¿Eh? Muy bien. Gracias, querido doctor. Gracias. Muchas Oiga, gracias por la invitación. ¿Dónde está el libro del doctor? ¿Me lo pasas, por favor? Es que, Ese libro tiene un título muy sugestivo ¿cuál es? que dice: el conocimiento es la mejor prevención. Cuando tuvimos la pandemia COVID-19 hay que analizarla a fondo para entonces prevenir. No le mencioné, pero una de las propuestas de la doctora en los primeros días de que llegue al gobierno es tener un plan ante distintas contingencias. Usted dijo, por ejemplo, los temblores. Sí. En los temblores ya todos más o menos entendemos qué tenemos que hacer, pero en otras contingencias hay que tener un plan bien Claro, elaborado. porque no sabemos qué hacer. No sabemos qué va a presentarse, entonces, pero sí sabemos que con el conocimiento se puede tener una mejor prevención. Indiscutiblemente. Sí. Indiscutiblemente, doctor. Bueno, pues dice, el conocimiento es la mejor prevención, la pandemia por COVID-19. Esto fue lo que vivieron en el Instituto de Nutrición Nacional de Nutrición, ¿no? Y Nutrición. Sí. Es la Es que todos le experiencia. decimos nutrición, ¿no? Sí, es la experiencia que vivimos los médicos, las enfermeras, los pacientes, la filantropía, se describe. Hay un mural incluso afuera del instituto donde Sí. se le agradece a todas las personas que cooperaron durante la pandemia. Oiga, doctor, y pues hay que ir también por la reivindicación de todos los institutos nacionales de salud, ¿no? Exactamente. Sí. Los institutos nacionales de salud son la base de otra parte que es muy importante en un sistema de salud, que es la investigación. En la medida que haya investigación y emprendimiento, mejor sistema de salud. A ver, se lo planteo así. Obviamente, de ganar Claudia Sheinbaum el domingo, tendremos un sistema de salud mucho mejor que el actual. Sí. Se seguirá avanzando y Pero la sí. idea es que siempre se siga avanzando. Sí, pero o sea, lo tendremos mucho mejor que el actual. Yo espero que sí. Venga, gracias, doctor. Todos esperamos que sí, que tengamos un mejor sistema de salud. Gracias. Voy a unos anuncios, ¿sí? Y después de los anuncios, bueno, quiero decirle que
¿Qué está pasando ahí en el Estado de México? Sí, porque no se les olvide, el Estado de México tiene 13 millones de votos. Es el mayor saco de votantes de todo el país. Le sigue la Ciudad de México. ¿Pero qué está pasando ahí? Voy a hablar con su secretario de gobierno en un momento. Y el desabasto de gasolina en Chiapas, donde ya sabe quién dice que no pasa nada. ¿Por quién? Por los de la coordinadora que tienen bloqueadas todas las gasolineras y las plantas de Pemex. Continuamos.